Saludos, le habla Efraín Bermúdez, su profesor de anatomía, y vamos a continuar con la descripción de la región braquial. En esta fase vamos a hablar sobre los nervios. Los nervios de la región braquial, como ya ustedes conocerán, derivan pues de los elementos que provienen del plexo braquial. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros vamos a ir mencionando no cómo se forma el plexo, sino entonces describir cada uno de los nervios que se originan de él, pero que están entrando en la región braquial. ¿Ok? El primero que vamos a mencionar es el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo es un nervio que se va a formar de la rama lateral del fascículo lateral del plexo braquial. ¿Ok? Que en este caso sería este amigo que está aquí. ¿Ok? Recuérdense que teníamos que el plexo braquial tiene sus raíces, tiene sus troncos, ¿ok? Y están los fascículos. Y en caso de los fascículos, tiene fascículo medial, fascículo posterior y fascículo lateral. Y que la rama lateral entonces de ese fascículo lateral, pues entonces es el que nos va a originar el nervio musculocutáneo. Este ya lo habíamos descrito con anterioridad, algunas cositas, como por ejemplo, en su trayecto entonces dense cuenta que inicialmente se relaciona posteriormente con el músculo subescapular, ¿ok? Y que en su trayecto pues entonces va a guardar una relación íntima con el músculo cobraquial, el cual va a atravesar a nivel de su tercio superior, ¿ok? Porción carnosa. Atraviesa entonces su espesor y por supuesto entenderán que este nervio va a inervar el músculo coracobraquial y lo va a activar para sus funciones. Luego de que lo atraviesa, entonces nótese que va a salir por la cara superior o la cara anterior del músculo. Y aquí en este punto habíamos descrito también que había un espacio constituido profundamente por el músculo coracobraquial y el músculo braquial, y superficialmente entonces estaba el músculo bíceps braquial. Pues en ese punto, en ese trayecto va a discurrir, entre esos dos planos, mejor dicho, va a discurrir nuestro nervio músculo cutáneo. ¿Ok? Su trayecto va a ser de proximal a distal, de medial a lateral, y finalmente, pues entonces va inicialmente a relacionarse con la cara anterior, ¿ok? Del músculo coracobraquial, luego con la cara anterior del músculo braquial, ¿ok? Al cual va a repartirle filetes nerviosos para activarlo también. Y a medida que más inferior se le considera, pues entonces más lateral se encuentra. En el punto en el que el nervio en las porciones más distales de la región braquial alcanza el surco bicipital lateral. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Esta es otra imagen. Fíjense que hemos aquí seccionado al músculo bíceps braquial para poder ver el plano profundo. Dense cuenta, entre dos planos musculares, superficialmente músculo bíceps braquial y profundamente músculo coracobraquial y músculo braquial. ¿Ok? Entonces nótese, fíjense, aquí en este punto estamos ubicados a nivel del surco bicipital lateral. Si lo recuerdan, habíamos mencionado que este surco estaba configurado medialmente por el tendón del músculo bicibraquial, lateralmente por el músculo brachiorradial, y a profundidad en ese surco encontrábamos el músculo braquial y además de eso la articulación del codo. Entonces nótese que ahí están saliendo unas raicillas nerviosas. Por supuesto, esas son las porciones finales de nuestro nervio musculocutáneo, ¿ok? Que ya de aquí en adelante, primero en ese surco está acompañado, van a ver que va a estar acompañado por la arteria recurrente radial que se anastomosa con la colateral radial. Y además de eso, a profundidad también vamos a ver que van a estar las ramas terminales del nervio radial, donde da su rama profunda y su rama superficial. Aquí, entonces, el nervio musculocutáneo va a dar dos ramas, una rama posterior, ¿ok? Y una rama anterior. Es importante señalar que el nervio musculocutáneo es un nervio mixto, tiene componente sensitivo y tiene componente motor, pero todo el componente motor de este nervio va a quedar inmerso en la región braquial, inervando al coracobraquial, al músculo braquial y al músculo bíceps braquial, ¿ok? Ya en este punto en el que nos encontramos a nivel del surco bicipital lateral, pues entonces ya lo que quedan son los componentes sensitivos de este nervio. Y ya de ahí en adelante también se le conoce como nervio cutáneo antebraquial lateral, ¿ok? A la cual va, por supuesto, a inervar sensitivamente esas porciones del antebrazo lateral, o sea, las porciones laterales del antebrazo, a través de una rama anterior y una rama posterior. Que por supuesto, para que sean sensitivas, tienen que llegar a los planos más superficiales, ¿ok? Vean, por ejemplo, lo que les decía aquí a este nivel.
Ahí están las porciones finales de nuestro nervio coracobraquial y fíjense que aquí también encontramos las porciones finales de nuestro nervio radial con su rama profunda motora y su rama superficial sensitiva. ¿Lo ven? Ok, y recuerden entonces, de aquí hacia allá está todo el componente motor del nervio musculocutáneo y de ahí en adelante, pues entonces está todo únicamente la parte sensitiva. Por eso es que se le conoce también las porciones finales de este nervio como nervio cutáneo antebraquial lateral. Muy bien, el siguiente nervio, nervio mediano. El nervio mediano es un nervio bastante interesante porque forma parte del pedículo de la región humeral. Porque tienen el nervio, tienen la arteria humeral y tienen la vena humeral formando pues, el paquete vasculonervioso del brazo. ¿Ok? Entonces, lo primero que tienen que recordar es que a nivel de la región axilar, aquí, ¿ok? Nosotros vamos a tener que el nervio mediano se va a formar a través de la M del mediano, si lo recuerdan. La M del mediano que está ubicada acá, en donde nosotros vamos a tener la rama medial del fascículo lateral que se conjuga con la rama lateral del fascículo medial y ayuda a formar pues, el nervio mediano. El nervio mediano desde su origen, recuérdense que va a estar por delante, primero de la arteria axilar y luego por delante de la arteria humeral. ¿Ok? Su disposición, por supuesto, va a estar ubicada en el conducto bicipital medial, que es todo este espacio que ya hemos descrito que está aquí. ¿Ok? Y siempre, pues, siguiendo el trayecto de la arteria humeral. Por eso el nervio mediano es el nervio satélite de la arteria humeral. Hay otras relaciones que tenemos que recordar que inicialmente vean que el nervio mediano se encuentra en la cara anterior de la arteria, pero en su trayecto, a medida que más distal se le considera, cruza la cara anterior de lateral a medial, ¿ok? Para luego encontrarse medial a la arteria, ¿ok? Es como que si dijéramos, primero se encuentra lateral a la arteria, pero luego se encuentra medial a ella. Y para hacerlo la cruza de lateral a medial por su cara anterior. ¿Ok? Como lo podemos ver en esta imagen. Esta es una visión medial de la región braquial. Esta cosa que está aquí, blanquita, que parece una telaraña, esto es el tabique intermuscular medial. ¿Ok? Esto es importante que siempre lo fijen porque si yo paso mi línea a este nivel del tabique intermuscular medial, de ella hacia atrás es región braquial posterior y de ahí hacia adelante es región braquial anterior. ¿Ok? Eso nos permite aclarar, por ejemplo, que el nervio mediano en todo su trayecto, siguiendo a la arteria humeral, siempre va a estar por delante del tabique intermuscular. ¿Ok? Igualmente lo va a hacer la arteria, como ya lo hemos descrito en el otro segmento. Muy bien, ¿qué pasa luego? Ahí lo tienen bien, va a pasar de arriba hacia abajo, de lateral a medial, anterior al tabique intermuscular medial, primero pasa por la cara anterior de la arteria humeral, primero lateral, luego pasa por la cara anterior y luego se ubica medial a la arteria humeral. Finalmente, cuando estamos en las porciones más inferiores, dense cuenta que va a pasar por delante del tabique, ¿ok? Estamos ubicados aquí en el conducto bicipital medial y finalmente llega a al surco bicipital medial. Cuando nos acercamos a esta zona, lo primero que estamos viendo fue parte de lo que describimos en el segmento anterior, que en este punto ya el nervio, que es satélite de la arteria, comienza a separarse de la arteria humeral. ¿Lo ven? Comienza a separarse, es decir, la arteria se va lateral, mientras que el nervio mediano se va medial. ¿Ok? Esto que tienen acá sería la cabeza, esto que está acá, cabeza humeral y cabeza cubital de nuestro músculo pronador redondo. Este músculo no lo hemos descrito aún porque es del antebrazo, pero es parte de los músculos epicondilios mediales y él tiene dos cabezas, una que se inserta profundo en el húmero y otra que se inserta, profundo en el cúbito y otra que se inserta más superficial en el epicondilo medial. Pero entonces vean, entre esas dos cabezas va a pasar nuestro nervio mediano. ¿Lo ven? Y por supuesto, pues va a dar inervación a cada uno de ellos. El nervio mediano, como pueden ver, no va a dar inervación a la región braquial, ni sensitiva, ni tampoco motora, ¿ok? Porque ya todo lo motor, pues se encargó el nervio coracobraquial. Y aparte de eso, el nervio musculocutáneo. Y aparte de eso, el nervio musculocutáneo también les va a dar un ramillete nervioso que se va a ir hacia el componente óseo, el hueso húmero. ¿Ok? Entonces podemos entender entonces que este nervio pues sería como un nervio de transición porque no va a dar ramilletes nerviosas a nivel de la región braquial
Y cuando más lo que da es una inervación para la porción articular. Pero ya fíjense estando en estas porciones bastante inferiores. Y por supuesto, si esta relación estricta que está ocurriendo aquí con el músculo pronador redondo, le va a permitir a él pues dar inervaciones a este músculo. Pero eso lo vamos a ver en otras historias. Vamos con el nervio cubital. El nervio cubital es otro nervio que nos va a dar ramas a nivel de la región braquial. Este nervio, como ustedes ven, es el más medial de todas las ramas terminales del plexo braquial. ¿Ok? Se origina de la rama medial del fascículo medial del plexo braquial y él siempre va a ser medial y posterior. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá vean esta imagen, vamos a verla primero de abajo hacia arriba. ¿Lo ven? Lo que quiero es que precisen dónde está el tabique intermuscular medial, que ya ustedes saben cuál es. Vamos a pintarlo acá, es este que está aquí. ¿Ok? Y vamos de ahí hacia abajo, fíjense, ahí está atrás del tabique intermuscular medial, encuentran el nervio cubital. Seguimos subiendo y ven el nervio cubital, nervio cubital. El nervio cubital siempre va a estar posterior al tabique intermuscular medial. Inicialmente, aquí arriba, cuando el tabique intermuscular medial no está tan conformado, ¿ok? Inicialmente el nervio cubital va a estar por detrás, ¿ok? Va a estar posterior a la arteria primero axilar y después la arteria humeral, ¿ok? Inicialmente, pues fíjense que se va a aplicar o se va a relacionar posteriormente con los tendones de inserciones del latísimo del dorso y el músculo pronador, el músculo redondo mayor, ¿ok? Y por supuesto, pues entonces, a medida que más inferior se le considera, dése cuenta que se va acercando hacia el músculo tríceps braquial, es decir, se va haciendo cada vez más posterior, hasta que finalmente se forma, o se conforma, mejor dicho, el espesor del tabique intermuscular medial, a partir del cual entonces este nervio siempre va a estar en el compartimiento braquial posterior, discurriendo por la cara posterior del tabique intermuscular medial. Es así entonces como mantiene un trayecto posterior, por supuesto posterior al tabique, como ya lo he dicho, pero entonces dense cuenta que llega un momento en el que el tabique se acaba y deja de pasar posterior al tabique y pasa entonces posterior al epicóndilo medial del húmero. Bien, eso lo podemos ver en diferentes situaciones. Vean por ejemplo acá esta otra imagen. Okay, vamos a ver los segmentos superiores, siempre posterior a la arteria humeral. ¿Ok? Aquí no está bien conformado el tabique intermuscular, pero cuando vemos aquí, ¿ok? Aquí ya sí vemos cómo está configurado el tabique. ¿Lo ven? Está aquí dibujado, ya lo hemos representado antes. Entonces siempre va a pasar posterior al tabique intermuscular medial. Entonces va a estar en el compartimiento braquial posterior, posterior al tabique intermuscular medial y por supuesto medial al tríceps braquial. ¿Ok? Ahora, como les había dicho, fíjense, aquí está el epicóndilo medial y una vez que deja de pasar posterior al tabique intermuscular medial, pues entonces ahora pasa posterior al epicóndilo medial para finalmente entrar al territorio de la región antebraquial. ¿Ok? Como ya les había dicho también, en la región, la región braquial este nervio no deja una inervación, sino que simplemente está de transición por allí y sus funciones van a ser sobre todo en las porciones más distales. Veamos aquí esta otra imagen. ¿Okay? Aquí arriba estamos más en la región axilar, ya lo hemos mencionado antes. Y no está el tabique intermuscular medial, pero la descripción anatómica que habíamos hecho es que el nervio cubital siempre iba a estar por detrás de la arteria braquial. Entonces, esta que está acá es la arteria braquial y este que está posterior a ella, pues sería entonces nuestro nervio cubital. ¿Ok? En las porciones más distales, aquí, entonces dense cuenta, ¿cuál de todos estos sería nuestro nervio cubital? Bueno, fíjense, aquí estaría nuestro tabique intermuscular medial. Y el único que está por detrás del tabique intermuscular medial es el nervio cubital. Aquí está, sería este. El resultado es bastante sencillo. Dense cuenta, con esta imagen podemos ver ya que en su trayecto de proximal a distal, pasando posterior al tabique intermuscular medial, dense cuenta que el nervio cubital va a estar acompañado por la arteria colateral cubital superior, que recuérdense que habíamos mencionado que pasaba posterior también al tabique. Y ahí están las dos venas homónimas de esa arteria.
¿ok? Hasta que, bueno, que finalmente cuando estamos acá, aquí en este punto ya estamos seccionando, déjenme acercarme un poco, estamos seccionando pues las porciones inferiores y darse cuenta todo lo posterior que se está yendo el nervio cubital para pasar luego posterior al epicóndilo medial del húmero. Muy bien, ahí está, nervio cubital. ¿Ok? Fíjense acá. Aquí lo vemos solito. Ya no vemos tabique intermuscular, no vemos los músculos de la región braquial, pero aquí podemos precisar cómo está pasando posterior al epicóndilo medial del húmero para luego finalmente ingresar a la región del antebrazo. El nervio radial. El nervio radial es una de las ramas posteriores terminales del plexo braquial. Recuerden que las dos ramas posteriores son el nervio circunflejo o axilar y el nervio radial. El nervio radial inicialmente está posterior a la arteria axilar, pero recuérdese que posteriormente él se va a ir más posterior, más lateral, se va a relacionar con las fibras musculares de el redondo mayor, el músculo latísimo del dorso, hasta que finalmente encuentre el triángulo que ya ustedes conocen, que es el triángulo húmero-tricipital, por el cual se introduce. Por supuesto, acompañado de la que ya ustedes conocen, que es la arteria braquial profunda. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Entonces, fíjense, en su origen se relaciona con el tendón del latísimo del dorso o dorsal ancho, y vean que detrás de ese latísimo del dorso están las inserciones distales del redondo mayor. Este amigo que está aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Una vez que el nervio radial atraviesa ese triángulo, pues entonces aquí tenemos una visión posterior de la región escapular, pero recuerden que aquí están las porciones más proximales de la región posterior de la región braquial. Entonces fíjense, atraveso el triángulo y tengo acceso, una vez que paso de anterior a posterior, atravesando el triángulo húmero tricipital, pues entonces llego a la región braquial posterior. Recordarán que en la región braquial posterior, pues entonces el nervio radial discurre por el surco para el nervio radial, que es un surco oblicuo de proximal a distal, de medial a lateral, que se encuentra en la cara posterior del húmero. Y bueno, el trayecto del nervio pues precisamente es ese, de proximal a distal y de medial a lateral. En ese punto, pues recuerden que el nervio radial va a estar acompañado por la arteria braquial profunda con sus respectivas ramas y por supuesto las venas homónimas que la acompañan. Ahí está, ¿lo ven? Ahora, ¿qué sucede acá? Esto blanco que está aquí, que tiene forma de telaraña, es lo que hemos mencionado en varias oportunidades, que es el tabique intermuscular lateral. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? En las porciones superiores no está tan bien formado, en las porciones distales sí. Y pues entonces nosotros vemos que aquí ocurre algo bastante interesante, y es que el nervio radial atraviesa el tabique intermuscular lateral para pasar pues entonces de la región braquial posterior a la región braquial anterior. ¿Ok? Y dense cuenta que bueno, sigue acompañada por la arteria colateral radial, que esa es la rama lateral de la arteria braquial profunda. Entonces, atraviesan el tabique intermuscular. Véanlo aquí, aquí tenemos otra imagen. No vemos el resto de los músculos ni los tabiques, pero dense cuenta acá. Ya aquí, en ese punto, vamos a hacer el círculo un poquito más pequeño. En ese punto, estoy abandonando el surco para el nervio radial y entonces me voy a ubicar en un espacio lateral. Justamente allí, después de que termina de discurrir por el surco para el nervio radial, encuentra el tabique intermuscular lateral y lo atraviesa. Y al atravesarlo pasa del compartimiento braquial posterior a el compartimiento braquial anterior, ubicándose en el surco bicipital lateral. ¿Ok? Cuando nosotros abrimos este surco, separamos los músculos, entonces ahí vemos a nuestro amigo, que sería nuestro nervio radial, ya una vez que ha atravesado el tabique intermuscular lateral. Ya van, déjenme hacer un poquito de zoom aquí. Eso, ahí está. ¿Lo ven? Ya atravesó el tabique intermuscular lateral y ahora está en el surco bicipital lateral, discurriendo por supuesto por la cara profunda de este músculo que ya se lo hemos mencionado, que es el músculo brachiorradial. ¿Lo ven? Y allí, pues entonces nuestro nervio radial va a dar sus dos ramas terminales, una rama profunda motora y una rama superficial
que va a ser la rama sensitiva. ¿Lo ven? Y bueno, la historia de ahí en adelante sería en antebrazo y esta historia continuará. Pero antes de terminar este segmento, vamos a regresar un momento hacia el compartimiento posterior de la región braquial, porque como podrán ver, el nervio radial es el nervio principal de esta región y en su trayecto a nivel del surco paralelo radial va a dar múltiples ramas musculares, ¿ok? Tanto para la cabeza lateral como la cabeza medial y la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Y además de eso también va a darnos ramas sensitivas, que sería el caso de el nervio cutáneo braquial posterior, ¿ok? Y el este no es, este es el nervio, este es un nervio motor, que es el que alcanza el alconio. Este de aquí, el nervio cutáneo braquial posterior, y además también nos va a dar un nervio cutáneo braquial lateral inferior. Y ahorita vamos a ver la distribución sensitiva. Ok, perfecto. Ese sería entonces nuestro nervio radial. Ahora vamos a hablar de la sensibilidad superficial. ¿Qué pasa? La región braquial, como pueden ver, nosotros lo vamos a dividir, vamos a pasar una línea media, o sea, ya tenemos la región braquial anterior y tenemos la región braquial posterior. Podemos pasar una línea media a este nivel y nos vamos a dar cuenta que tenemos nervios cutáneos que se van a encargar de la parte sensitiva medial y otros que se van a encargar de la parte sensitiva lateral. ¿Ok? Partiendo ya de lo que habíamos dicho con el nervio radial, dense cuenta que el nervio cutáneo, bien, este que está aquí, nervio cutáneo lateral inferior, o nervio cutáneo braquial lateral inferior, nos los va a dar el nervio radial. Pero este nervio, que es el que se encarga de la sensibilidad de la parte medial de la región braquial, aún no lo hemos mencionado, ya vamos para allá. En la parte posterior, ¿okay?, de la región braquial, que es esta, encontramos pues que la sensibilidad va a estar dada por supuesto por nuestro nervio radial, la mitad lateral, con el nervio cutáneo braquial posterior y el nervio cutáneo braquial lateral inferior, ¿okay?, que son los dos nervios cutáneos, los dos nervios sensitivos que va a dar nuestro nervio radial, ¿ok? Y resulta bastante sencillo porque el nervio radial está en el compartimento braquial posterior y pues la sensibilidad de ese compartimento va a estar dada por este nervio, pero solamente las porciones laterales. ¿Por qué? Porque las porciones mediales van a estar dadas por este nervio cutáneo braquial medial. El nervio cutáneo braquial medial es un nervio que ustedes que conocen, que proviene del plexo braquial. Específicamente cuando ven el plexo braquial se dan cuenta de que el fascículo medial va a dar dos ramas que son como, ¿cómo decirle? O sea, que generan mucha polémica, en el sentido de que la forma de clasificar los ramilletes nerviosos del plexo es que si están saliendo de los fascículos como colaterales, pues entonces son nervios colaterales, ¿ok? Y si están por esta zona, que son ya cuando los fascículos se conjugan, entonces serían ramas terminales. La otra característica es que las ramas terminales tienen destinos lejanos. Por ejemplo, el nervio mediano comienza aquí y termina en la mano. Igual ocurre con el radial, igual ocurre con el cubital. Pero resulta de que estos nervios que están acá, que son el nervio cutáneo antebraquial medial y el nervio cutáneo braquial medial, son nervios que se están originando del fascículo, ¿ok? Pero que tienen destinos lejanos, en región braquial y región antebraquial. Entonces, bueno, al que nos compete actualmente sería el nervio cutáneo braquial medial, que entonces ya saben se está originando del fascículo medial, de ahí va de proximal a distal, de medial a lateral, por supuesto acompaña al nervio cubital y se va a distribuir en la piel pues de la región braquial, ¿ok? Aquí lo podemos ver. Siempre va a tener un trayecto subcutáneo. Cuando nosotros ya decimos que nervio cutáneo es porque es un nervio sensitivo. Para que sea sensitivo tiene que acercarse a la piel y poder inervar los receptores que están allí. Entonces dense cuenta que ese nervio siempre va a estar subcutáneo. Aquí por ejemplo vamos a ver esta otra imagen. Fíjense aquí cómo está, si se quiere, más o menos profundo, ¿ok? Nervio cutáneo braquial medial. Y cuando ya estamos en el corte a nivel del tercio medio de la región braquial, dense cuenta que ya está bastante superficial
en el tejido subcutáneo cerquita de la piel, ¿ok? Entonces ese nervio ya ahí en esa disposición, pues entonces nos va a dar una rama anterior y una rama posterior. Es por eso que ustedes van a ver que la región braquial, la mitad medial, tanto anterior como posterior, va a estar dada, o sea, su inervación sensitiva va a estar dada por el nervio cutáneo braquial medial, ¿ok? Y entonces es cuando vemos estos diagramas que tenemos acá. ¿Lo ven? Entonces, en una visión posterior, región braquial posterior, ¿qué tienen? Bueno, ya vamos a poner una línea aquí. Permítame un segundo. Vamos a poner una línea aquí para marcar nuestro límite de la región braquial. Y aquí nuestro origen de la región braquial. ¿Ok? Nuestro inicio. Entonces, dense cuenta. La mitad medial del compartimento braquial posterior está dada por el nervio cutáneo braquial medial. ¿Ok? Por supuesto, su rama posterior. Y la mitad lateral está dada por el nervio radial, a través de dos nervios, el nervio cutáneo braquial posterior y nervio cutáneo braquial lateral inferior. ¿Ok? Ahora, cuando lo vemos en la región braquial en una visión anterior, tenemos exactamente lo mismo. Dense cuenta, pasamos una línea media y la mitad medial de la cara anterior, de la región braquial anterior, pues está dado por el nervio cutáneo braquial medial. Y la mitad lateral, pues entonces está dado por el nervio cutáneo braquial lateral inferior, que es rama de nuestro nervio radial. Bien, entonces resulta bastante sencillo. Ahora, antes de terminar el segmento, quiero hablarles de otro nervio que es un nervio de transición, es un nervio sensitivo, ¿ok? Pero va a dar sensibilidad a la región del antebrazo. Vamos a ver si nos acercamos acá y lo describimos antes de terminar el segmento. Ahí está. Véanlo aquí. ¿Ok? Aquí chiquitico. Ese es el nervio cutáneo antebraquial medial. Si nos vamos a el siguiente segmento, o sea, el siguiente corte, nos damos cuenta de que acá se vuelve más superficial. ¿Ok? Y ya sé, aquí tengo los dos cutáneos. Este que abandona, que queda en la región braquial, y este otro que todavía está un poquito más profundo porque se va a la región antebraquial. ¿Ok? Y cuando vemos el último segmento, o sea, es la sección en los segmentos más inferiores, ya, un segundo, vamos a acercarlo un poco acá. En los segmentos más inferiores nos damos cuenta que el nervio ya está más superficial. O sea, esto es una secuencia. De todas maneras, en sus netters lo pueden ver con detenimiento y van a ver cómo primero está más profundo, se va haciendo más superficial y luego a nivel del tercio superior, el tercio inferior de la región braquial se hace totalmente superficial subcutáneo, porque de ahí en adelante va a dar la inervación sensitiva de la región del antebrazo. Pero es necesario mencionarlo porque como pueden ver es un nervio que está discurriendo por nuestra región braquial. Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos vean, aquí, lo vamos a ubicar primero en relación a la arteria humeral, siempre anteromedial a la arteria humeral. Luego, cuando aparece el tabique intermuscular medial, pues entonces se cuenta que se mantiene en el compartimiento braquial anterior, ¿ok? Medial a la arteria, ¿ok? Y cuando ya estamos a nivel del tercio inferior, pues entonces ya el nervio se exterioriza, se hace más superficial, se ubica en el tejido subcutáneo y se encarga luego de la inervación sensitiva de la región del antebrazo, ¿ok? Entonces esto resulta bastante sencillo. Para la parte de la inervación tenemos entonces nervio radial, nervio cubital, nervio mediano, el nervio musculocutáneo, ¿ok? Y los nervios sensitivos largos que podemos ver, que es el nervio cutáneo braquial medial y nervio cutáneo antebraquial medial, ¿ok? Con las disposiciones especiales que tiene cada uno. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Cualquier cosa estamos a la orden, me pueden escribir por WhatsApp o me pueden contactar por mis redes. Estamos en línea. Saludos.